asesinaron al mejor presidente de México, al único que se atrevió. La esposa de Carlos Manso, hoy en el centro de una tormenta política y criminal, se ha convertido en la pieza clave de una revelación explosiva, según Omar García Harfuch, y del gobierno de México, que lamentamos profundamente este cobarde ataque. Ella estaría bajo amenaza directa de muerte por parte del CJNG, una denuncia que enciende todas las alertas de seguridad en México y expone hasta dónde intenta llegar el crimen organizado sobre el poder público. Desde el momento en que asumió el cargo dejado por su esposo asesinado, comenzaron a circular entre autoridades y medios de comunicación reportes de mensajes intimidatorios, presiones veladas y advertencias enviadas incluso antes de su toma de posesión, despertando sospechas sobre una estrategia de coerción que podría tener motivaciones mucho más profundas de lo que se imagina. Lo más inquietante es que esta amenaza no aparece de manera aislada, surge en un contexto donde las investigaciones apuntan a posibles vínculos del CJNG con el homicidio de Carlos Manso, y donde la sucesión municipal ocurre bajo un clima de miedo, silencio e intereses cruzados. Con cada nueva declaración de Harfuch, surgen más preguntas. ¿Quién envió las amenazas? ¿Por qué justo en el momento de la transición de poder? ¿Y qué información aún no se ha revelado al público? Fuentes de seguridad indican que la presión sobre la nueva presidenta interina no solo evidencia la vulnerabilidad de las instituciones locales, sino que también revela un patrón reciente de intimidación política en regiones donde grupos armados buscan influir en decisiones públicas y controlar territorios estratégicos. Estas revelaciones, poco difundidas y a menudo silenciadas por comunicados oficiales superficiales, dibujan un escenario en el que el asesinato de un alcalde y las amenazas a su esposa podrían ser solo la punta del iceberg de algo mucho más complejo: disputas internas, operaciones del crimen organizado y posibles fallas de coordinación entre autoridades estatales y federales. Y es precisamente por eso que este video debe verse hasta el final, porque cada detalle omitido, cada contradicción y cada pieza suelta de este rompecabezas puede revelar el verdadero alcance de esta amenaza. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal. Esto es fundamental para que YouTube entregue este contenido a más personas y permita que este canal continúe realizando análisis investigativos, ofreciendo hechos, contexto y actualizaciones que casi nunca aparecen en los comunicados oficiales. Tu apoyo mantiene viva esta cobertura y ayuda a exponer lo que muchos intentan ocultar. Ahora, entremos en lo que realmente está detrás de esta denuncia que sacudió Michoacán y centró toda la atención en una sola pregunta: ¿quién está detrás de la amenaza y cuál es su objetivo real? Detrás de las declaraciones ensayadas y cuidadosamente medidas de Omar García Harfuch existe una serie de informaciones que nunca llegaron a los micrófonos, y no fue casualidad. Fuentes vinculadas al sector de inteligencia confirman que la situación que involucra a la esposa de Carlos Manso no surgió de manera repentina, como el público fue llevado a creer. Por el contrario, informes preliminares circulaban entre equipos seleccionados al menos una semana antes del anuncio, describiendo comportamientos anormales detectados en las comunicaciones interceptadas en la región de Uruapan. Estos documentos, que habrían pasado por varias manos dentro del gobierno, señalaban un aumento abrupto de la actividad de determinados grupos, el tipo de movimientos que suelen preceder presiones políticas o intentos de intimidación. Públicamente, nada de esto se mencionó. Pero entre bastidores, los alertas internos ya describían riesgos potenciales dirigidos a la nueva líder municipal apenas se confirmó que asumiría el cargo de manera interina. Un detalle incómodo circula entre empleados de la alcaldía: reuniones programadas fueron canceladas a última hora, pequeños grupos aparecían en corredores tradicionales de acceso restringido y se registraron cambios inesperados en la rutina de seguridad de la sede municipal, cambios que, oficialmente, no existieron. La divergencia entre autoridades estatales y federales también fue mucho mayor de lo que Harfuch admitió. Mientras un sector defendía la movilización inmediata de refuerzos, otro habría intentado minimizar todo, argumentando que la situación no justificaba alarma pública. Este conflicto interno, según relatos de quienes participaron en las conversaciones, generó retrasos y confusión sobre el nivel de protección que debía otorgarse. La población jamás fue informada de esto. Otro punto sensible, poco comentado, es la participación discreta de comunicadores locales. Algunos periodistas afirmaron, siempre fuera de grabadora, que recibieron instrucciones de no divulgar ciertos contenidos supuestamente enviados por números desconocidos antes de verificar su autenticidad. La orientación habría venido de funcionarios preocupados por manipulaciones que podrían distorsionar el caso. La prensa nacional, por su parte, ni siquiera fue informada de esta criba anticipada, lo que genera sospechas de que parte de lo que circuló en los primeros días pudo haber sido ocultado para evitar una crisis política aún mayor.
Analistas independientes que siguen la dinámica criminal en Michoacán señalan otro detalle que genera incomodidad. En las semanas previas al asesinato, hubo movimientos atípicos en sectores económicos que normalmente indican tensión territorial. Aunque no hay confirmación oficial, la coincidencia entre estas alteraciones y el posterior ambiente de presión sobre la nueva gestora crea un escenario que muchos consideran más que una simple sucesión administrativa. En los pasillos de la alcaldía, la impresión de que algo no estaba normal comenzó a crecer discretamente. Comentarios sobre mensajes recibidos por miembros del equipo, orientaciones para evitar ciertos lugares y el silencio repentino de figuras políticas que antes participaban activamente en los debates municipales refuerzan la idea de que existía un clima de cautela mucho antes de las declaraciones de Harfuch. El episodio que más divide opiniones entre bastidores se refiere al verdadero alcance de la inteligencia federal en el caso. Hay quienes afirman que ya existía un mapeo detallado de grupos interesados en influir en el escenario político local, pero que esa información no fue compartida con todas las partes, generando lagunas y dejando a la población a merced de discursos superficiales. Nada de esto se mencionó en los comunicados oficiales. Al final, lo que se percibe es la construcción de una narrativa pública controlada, que muestra solo lo necesario para evitar presiones, tumultos o cuestionamientos mayores. Mientras tanto, entre bastidores circulan datos, análisis, disputas internas y versiones que jamás llegaron al público, y quizás nunca lo hagan. Lo que Harfuch no dijo podría ser precisamente lo que más explica la verdadera dimensión de esta crisis. Tan pronto como la información salió a la luz, la noticia de que la nueva líder municipal podría estar bajo amenaza provocó una ola de inquietud que recorrió Uruapan de punta a punta. En los barrios, plazas y comercios, el tema se difundió rápidamente, generando un ambiente de incertidumbre en el que cada detalle parecía cargar un peso mayor de lo habitual. Los habitantes relataban la sensación de que algo había cambiado en el clima de la ciudad, conversaciones susurradas, preocupación por la continuidad de los servicios públicos y temor de que la inestabilidad política afectara la rutina de todos. Muchos afirmaban que, por primera vez, sentían que la situación había traspasado el ámbito político y se había instalado directamente en la vida cotidiana. Mientras la población intentaba comprender lo que estaba sucediendo, dentro de la estructura municipal las reacciones fueron aún más reveladoras. Concejales que normalmente se movían con soltura en eventos y reuniones adoptaron posturas más reservadas, evitando apariciones públicas y cancelando agendas sin mayores explicaciones. Asesores transmitían mensajes cautelosos, evitando comentar el caso y repitiendo un discurso de esperar instrucciones oficiales, lo que solo aumentaba la sospecha sobre la gravedad de los hechos. Algunos líderes regionales, más vocales, rompieron el silencio y comenzaron a exigir refuerzos federales inmediatos, alegando que la estructura local no contaba con los recursos para enfrentar una amenaza de tal magnitud. La falta de una respuesta clara del gobierno estatal solo alimentó las tensiones. Partidos políticos que antes mostraban apoyo a la gestión municipal comenzaron a distanciarse, adoptando estrategias calculadas para evitar cualquier asociación con una crisis cuyo desenlace aún era incierto. En conferencias de prensa y entrevistas improvisadas, dirigentes partidarios reclamaban explicaciones sobre los procedimientos de seguridad, cuestionaban la lentitud en informar a la comunidad y presionaban a las autoridades para que presentaran datos concretos que justificaran la creciente preocupación. Su discurso público, aunque lleno de frases cuidadosamente estructuradas, dejaba en evidencia la intención de trasladar responsabilidades y protegerse de posibles repercusiones futuras. Organizaciones civiles, siempre atentas a señales de omisión institucional, también se manifestaron de manera firme. Representantes de asociaciones comunitarias, colectivos de derechos humanos y observatorios ciudadanos exigieron la divulgación de información precisa, argumentando que la falta de transparencia ponía en riesgo a la población y generaba espacio para rumores que solo ampliaban la inestabilidad. Acusaban a las autoridades de ocultar detalles, afirmando que la negación de datos alimentaba interpretaciones peligrosas y debilitaba la confianza pública. Estos grupos presionaban por la publicación de los protocolos adoptados, el nivel real de amenaza y las medidas de protección implementadas, reivindicaciones que hasta entonces no habían sido plenamente atendidas. Mientras tanto, en el ámbito político más amplio comenzaron a surgir divergencias sobre cómo interpretar la crisis. Algunos analistas sostenían que la reacción de la clase política era síntoma de algo mayor, la percepción de que la ciudad estaba expuesta y de que intereses más profundos estaban en disputa. Otros afirmaban que la propia ausencia de información clara formaba parte de una estrategia de las autoridades para evitar el pánico y prevenir que la situación se convirtiera en instrumento de manipulación pública.
En medio de todo esto, los habitantes se enfrentaban a discursos contradictorios, versiones fragmentadas y una sensación creciente de que las decisiones se tomaban lejos de la mirada de la población. La falta de claridad generaba un silencio tenso, un silencio que no significaba calma, sino la conciencia colectiva de que algo se discutía a puertas cerradas, algo que podría redefinir el futuro político de la ciudad. A medida que pasaban los días, la presión por respuestas aumentaba. En redes sociales, las preguntas se multiplicaban, líderes comunitarios organizaban reuniones emergentes, y la propia alcaldía se veía obligada a reforzar sus comunicados, aunque sin ofrecer los detalles que todos esperaban. En resumen, el capítulo que se desarrollaba era el de una comunidad que, aunque silenciosa, estaba completamente alerta, observando cada gesto de las autoridades y percibiendo que la crisis estaba lejos de terminar. Cuando la amenaza contra la nueva líder municipal comenzó a ocupar el centro de la cobertura mediática, la discusión dejó de ser únicamente sobre seguridad y rápidamente se transformó en un asunto de disputa política. En Uruapan, cada movimiento institucional genera consecuencias que van más allá de los límites de la ciudad, y basta observar con atención para notar que el clima de inestabilidad abre espacio para que distintos grupos intenten moldear la narrativa en su propio beneficio. La simple existencia de esta tensión favorece a sectores que históricamente operan mejor en medio del caos, actores políticos que buscan reposicionar sus alianzas, bloques partidarios interesados en debilitar a sus adversarios e incluso grupos económicos atentos a los cambios en la administración municipal. Para muchos observadores, es evidente que la crisis también se convirtió en una oportunidad para figuras que desean proyectar influencia sobre la alcaldía. Cuando hay inestabilidad, el poder se desplaza rápidamente hacia quienes logran controlar la información y ofrecer alternativas de solución. Esto significa que liderazgos regionales, algunos antes secundarios, pasan a actuar con mayor firmeza, presentando propuestas, sugiriendo intervenciones y acercándose al gobierno interino. Al mismo tiempo, existe un conjunto de políticos que se beneficia directamente del desgaste que enfrenta la administración local. Sin declararlo abiertamente, perciben que la desconfianza pública puede abrir puertas para futuras negociaciones e incluso para la formación de nuevas coaliciones electorales. Este tipo de movimientos, aunque discretos, se hace más visible al analizar discursos recientes, críticas veladas, cuestionamientos sobre decisiones administrativas y solicitudes de investigaciones más amplias, frecuentemente acompañadas de frases que sugieren que la alcaldía perdió el control de la situación. Paralelamente, la amenaza, sea real o exagerada, influye de manera significativa en las decisiones administrativas futuras. Bajo presión, gestores y gestoras tienden a adoptar medidas que garanticen protección institucional, incluso si ello implica sacrificar autonomía, priorizar acuerdos emergentes o reestructurar contratos estratégicos. Analistas señalan que situaciones de crisis generan precedentes que pueden perdurar años: cambios en el mando de seguridad municipal, revisiones de contratos con empresas de vigilancia, modificaciones en la gestión de recursos públicos e incluso una reorganización interna que favorece a grupos con mayor capacidad de articulación. En este contexto, las alianzas políticas se revisan con mayor cuidado. La alcaldía, debilitada, puede buscar apoyo de figuras externas para reforzar la legitimidad del mandato, mientras los adversarios intentan imponer condiciones para cualquier tipo de cooperación. Esto crea un entorno donde cada acercamiento es observado con lupa, y cualquier gesto, una visita, una foto, una declaración indirecta, puede interpretarse como indicio de una posible reconfiguración del mapa de poder en la región. La tensión no se limita al municipio. Dentro del gobierno estatal, las divisiones se intensifican a medida que avanza la crisis. Algunos sectores consideran el episodio como oportunidad para reforzar el discurso de que la seguridad debe centralizarse, argumentando que las autoridades locales no están capacitadas para gestionar el escenario. Otros defienden que la intervención excesiva del Estado podría deslegitimar el proceso democrático local y exponer al gobierno a críticas por autoritarismo o manipulación de la crisis. En ámbitos reservados circulan comentarios sobre desacuerdos entre funcionarios de alto rango y especialistas federales que operan en la región. Cada grupo intenta presentar su interpretación de los hechos como la más adecuada, y en esta disputa interna lo que debería ser un esfuerzo conjunto se convierte en una lucha por protagonismo político e institucional. El conflicto entre estos sectores se hace más evidente cuando surgen debates sobre quién debería conducir determinadas líneas de investigación o sobre el grado de transparencia que deberían tener los comunicados públicos.
Algunos defienden que la situación exige extremo sigilo, mientras otros consideran que la falta de claridad solo alimenta la desconfianza y fortalece teorías que podrían afectar aún más la estabilidad municipal. Además, existe la posibilidad, mencionada de forma tímida por especialistas, pero rara vez abordada en conferencias oficiales, de que la amenaza esté vinculada a una disputa mayor por territorio, influencia económica y control de contratos públicos. Uruapan es una región estratégica, con actividad comercial relevante, gran flujo de transporte y sectores que históricamente atraen interés de distintos grupos. La hipótesis de que intereses económicos de gran escala estén tensionando la región no puede descartarse. Y cuando contratos de obras, licitaciones o decisiones presupuestarias entran en juego, la presión política tiende a aumentar, amplificando aún más el impacto de la crisis sobre la administración municipal. Esta perspectiva ayuda a comprender por qué determinadas autoridades evitan discutir ciertos aspectos en público. Admitir que la amenaza podría tener motivaciones más allá del episodio trágico inicial significaría abrir la puerta a cuestionamientos que tocan directamente las estructuras de poder del Estado. Para los analistas, lo más probable es que distintos elementos estén actuando simultáneamente. La amenaza dirigida a la nueva líder municipal no es solo un episodio aislado. Funciona como catalizador de disputas silenciosas que ya existían y que ahora ganan fuerza a medida que la atención nacional se centra en la región. En la práctica, quienes ganan espacio son aquellos capaces de navegar en este entorno incierto, mientras quienes pierden son los ciudadanos, atrapados entre discursos oficiales fragmentados, disputas de narrativa y cambios institucionales que muchas veces no se explican claramente. El escenario demuestra que la crisis actual supera el ámbito de la seguridad pública y se extiende profundamente al campo político, administrativo y estratégico. Cada paso de la alcaldía, del gobierno estatal o de los organismos federales puede alterar el equilibrio de poder, abriendo camino a nuevos conflictos o reacomodos que moldearán los próximos años de la gobernanza local. Y con cada nueva revelación, la versión oficial pierde fuerza, mientras testigos y documentos emergen en silencio, señalando un entramado aún más complejo de lo que se admite públicamente. En cualquier momento, nuevos detalles pueden cambiarlo todo, y es necesario seguir de cerca la historia. Mantente atento a las actualizaciones, sigue nuestro canal y no te pierdas ningún detalle de esta historia que todavía se está desarrollando.